ha ido evolucionando, ¿sí? Acá aparecen las primeras algas calcáreas, ¿sí? Estos primeros estromatolitos no eran floras ni faunas. Aquí aparecen los trilobites, como ustedes saben, en el cámbrico, perdón, y en el ordovícico. Las arqueobacterias aparecen en el cámbrico, y así fueron evolucionando a una variedad muy grande de vida en el Jurásico, Cretácico, que algunas se extinguieron y siguieron otras evolucionando en el Cenozoico, ¿sí? En base a esta evolución de la vida, podemos decir que los carbonatos tienen una mineralogía simple, por lo general son monominerales, pueden tener complejidad petrográfica, diferente geoquímica, y requieren de diferentes metodologías en el estudio, pero nosotros vamos a ver las metodologías más sencillas de estudio, ¿sí? La facies es dependiente de la composición, sin embargo, no necesariamente, como les dije, el presente es la llave del pasado, ¿sí? Tener en cuenta que la evolución de los organismos constructores de las rocas carbonáticas ha ido variando. El desarrollo de los depósitos carbonáticos está ligado en forma, voy a sacar esto, está ligado en forma muy estrecha con la vida sobre la Tierra. Y esta forma ha ido cambiando, ha ido evolucionando y tuvo muchas variantes también en el ambiente sedimentario. Los minerales más comunes dentro de los carbonatos para formar rocas carbonáticas son la calcita, que es el carbonato de calcio, la aragonita, que también es carbonato de calcio, pero es inestable, y la dolomita, que es el carbonato de calcio y magnesio. Estos, tanto la calcita como sobre todo la dolomita y la calcita, son los principales minerales que forman las rocas carbonáticas, ¿sí? O sea que tienen una mineralogía en sí sencilla de estudio. Mientras que también puede aparecer anquerita, que es el carbonato de calcio, hierro, magnesio y manganeso, o la siderita, que es el carbonato de hierro. Vamos a ver un poquito las técnicas de estudio, ¿sí? Son rocas que debido a la gran variedad de los constituyentes que la forman y tienen mucho reemplazamiento diagenético y de recristalización, hay diferentes técnicas que incluyen. La más usada para estudiar puede ser una lupa binocular y también un corte delgado, ¿sí? La sección delgada se utiliza para el estudio, para la clasificación de la roca carbonática o la caliza. Acá vamos a ver cuáles son los granos o cuál es la matriz, si tiene o no matriz, y cuál es el cemento, ¿sí? También, como en las rocas clásticas, otra metodología que ustedes vieron bien es la difracción de rayos X. ¿Qué nos indicaba la difracción de rayos X? Los minerales presentes en una roca, pero no su contenido explícitamente. Exacto. Acá tenemos, por ejemplo, un difractograma en que nos muestra los picos principales que tiene esta roca, que es de calcita y aragonita. La metodología de estudio y la lectura del difractograma es exactamente igual como lo vimos en arcilla, ¿sí? Otro método muy usado es los métodos de tinción. Uno hace el corte delgado y antes de taparlo, para poder diferenciar si es calcita o dolomita, se lo tiñe con una sustancia que se llama rojo de alizarina, ¿sí? Se pone una gota, después es lavada con agua corriente, y si tiene calcita se va a teñir de rojo. Y si es
Y si es dolomita, no se tiñe. Ustedes en esta foto ven este cristal, ¿sí? Que está de color gris blanquecino. Esta es la dolomita, y esta que está teñida de rosado, de rojo, es la calcita, ¿sí? Para diferenciar qué tipo de calcita es, con cianuro de potasio, se diferencia si la calcita es ferrosa o si es no ferrosa, ¿sí? Con el otro método de tinción, usando también un corte sin tapar, es la lisarina roja, que tiñe la calcita pero no la dolomita. En este ejemplo ven olitas, ¿sí? Ven cristales de calcita acá porque no se ha teñido, y acá ven cristales, perdón, acá ven cristales de calcita teñidos en rojo, acá también, y todo lo demás es dolomita. O sea que en este espacio, acá y acá, tiene calcita, y todo el resto del corte es dolomita. Otro método usado, esto a modo de información, es la catodoluminiscencia. ¿Qué es esta técnica? Algunos materiales emiten luz visible cuando se las incide con un haz de electrones, y a estos fenómenos se los llama catodoluminiscencia. Los iones que más afectan la intensidad de la luminiscencia en carbonato es el magnesio +2 y el hierro +2, siendo el manganeso el principal activador de la luminiscencia y el hierro inhibidor. ¿Qué quiere decir? Que van a haber variaciones de intensidad cuando a esta muestra que está arriba, ¿sí? Se la somete a esta emisión de electrones, y acá vemos diferentes intensidades, ¿sí? Un naranja más brillante y un naranja más oscuro. ¿Qué quiere decir estas diferencias de intensidades? Reflejan normalmente las variaciones que hay entre el hierro, el manganeso, a hierro +2 en un cristal. Estos cambios nos dan la variación química del agua en los poros y el mecanismo de precipitación en el mismo. Otro método muy usado es el microscopio electrónico, ¿sí? Después vamos a ver, o sea, la micrita es una calcita que tiene menor a 4 micras, y se lo va a ver con este aspecto en el microscopio electrónico, ¿sí? Un cristal muy chiquito, tamaño arcilla, es igual que la arcilla, pero la composición es de carbonato. Y los cristales de mayor tamaño, por lo general, siempre tienen estos signos de disolución por presión o enterramiento. Otra técnica son los análisis químicos, ¿sí? Esto solo también a modo informativo. Cuando uno le hace un análisis químico a una roca carbonática, vemos que tiene altos porcentajes de óxido de calcio, puede llegar a tener cerca de 50 o más de 50 partes por millón de la muestra total. O sea que el contenido es importante. Ahora vamos a ver cuáles son los factores que condicionan. Ustedes saben que los carbonatos no precipitan actualmente en cualquier parte, ¿sí? Sino que están concentrados en algunos sectores. Lo primero que tiene que tener para la precipitación de carbonato es disposición de agua en donde el carbonato esté disuelto, ¿sí? Esta es una reacción muy común en los carbonatos. El carbonato de calcio es el constituyente fundamental porque se disuelve en agua, es poco soluble en agua pura, pero cuando el dióxido de carbono se disuelve en el agua, parte de él se combina químicamente y produce ácido carbónico. Acá tenemos la reacción, dióxido de carbono más agua forma el ácido carbónico. Este ácido, a su vez, reacciona con el carbonato de calcio y produce bicarbonato cálcico, ¿sí?
Esta reacción, dependiendo de los factores, es reversible, ¿sí? O sea, este bicarbonato cálcico puede producir una reacción reversible y precipitar el carbonato de calcio en forma de calcita, dolomita o otro tipo de carbonato. ¿Sí? Y es una relación que depende de la profundidad, temperatura, la presión parcial del dióxido de carbono, hace que se produzca disolución del carbonato en el agua o precipitación de carbonato de calcio. Ahora vamos directamente a los factores. Un factor importante es la temperatura, la geoquímica del agua y el pH, la profundidad del agua porque está directamente relacionado con la luz. ¿Por qué la profundidad del agua y la luz? Porque dijimos que hay muchos carbonatos que son bioinducidos, entonces también la luz, para que estos organismos vivan, están directamente relacionados. El aporte silicoclástico a la cuenca, por si hay mucho aporte silicoclástico, va a inhibir la precipitación del carbonato. Por lo general tienen que ser aguas con poco material plástico. Un ambiente tectónico tranquilo es otro factor, los organismos, el oxígeno y los nutrientes. La temperatura, acá vemos un mapa, y dónde está, esta es la zona celeste, es la zona en donde se concentra la precipitación de los carbonatos. ¿Dónde se concentra? En latitudes bajas cercanas al Ecuador. Exacto, ¿y las temperaturas? Cálidas, templadas. Cálidas, templadas, más bien tropicales, ¿sí? Porque están entre el Ecuador y los trópicos. O sea que acá tienen altas temperaturas y ustedes ven en esta fotito, bueno, la gran biota que se produce en esta zona alrededor del Ecuador, ¿sí? Todos los arrecifes coralinos están concentrados en esta región. Pero hay zonas, como este es un ejemplo en Australia, en donde tenemos diferentes corrientes, la biota es diferente, no es como arrecifes coralinos, el agua es de baja temperatura, pero también se producen algunos carbonatos con otro tipo de organismos y son carbonatos de agua fría. O sea que no necesariamente la mayor cantidad de carbonatos la tenemos en la zona de altas temperaturas, pero también hay carbonatos de baja temperatura, ¿sí? Acá tenemos que otro factor importante es la salinidad y la profundidad del agua de mar. Hasta 200 metros de profundidad entran perfectamente los rayos del sol. Acá vamos a tener una zona fótica o dominio pelágico, y por debajo, aproximadamente de los 200 metros de profundidad, ya tenemos una zona afótica y un dominio bentónico. La mayor concentración de carbonatos de aguas tropicales van a ser en esta zona, ¿sí? Otro factor importante es la presión, porque hemos dicho que el carbonato puede precipitar o se puede disolver según la presión que haya. Y nosotros sabemos que la presión está directamente relacionado con la disolución o la presión del dióxido de carbono para precipitar carbonato de calcio. Acá tenemos un ejemplo con una biota muy importante en donde el carbonato de calcio es estable, pero por arriba de esta profundidad de 4.500 kilómetros se produce una disolución del carbonato de calcio, ¿sí? Entonces, la presión está directamente relacionada también con la profundidad.
Este es un ejemplo de granitos, de olitas, que se denominan granos no esqueletales, ¿sí? que se forman a temperaturas elevadas, son olitas modernas que se forman en las Bahamas. Ustedes saben lo que son las olitas. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, estas son olitas modernas, perdón, que actualmente se producen en las Bahamas. Y en las aguas profundas, como es en estas zonas del Pacífico, agua profunda del Atlántico, al sur de Australia, ¿sí? Al sur de la India, ven que hay aguas profundas de ambiente pelágico, pero esta es una distribución de, estos son microorganismos calcáreos que por diferentes condiciones, al morir el organismo, precipita su exoesqueleto también formando, son foraminíferos o radiolarios y forman después calizas, ¿no? ¿Sí? Calizas de aguas profundas. ¿Qué decimos con un ambiente tectónico estable? Ustedes saben que acá tenemos una imagen del Google Earth, en donde, bueno, tenemos el ejemplo de Australia. Acá tenemos la zona azul más oscura, que son las zonas más profundas. Acá tenemos una plataforma restringida y también se profundiza abruptamente la plataforma. Acá es más extensa, acá también todo esto. Entonces, en la zona de las costas, como por ejemplo las costas que tienen pendiente suave, sí son propensas a que se formen diferentes rocas carbonáticas. Este es el ejemplo de la bahía Sharp en Australia, en donde tenemos la formación de estromatolitos. Fíjense qué bonito, tienen una plataforma con una pendiente muy suave. Acá se están formando actualmente estromatolitos, ¿sí? Y tienen aguas completamente cristalinas y temperaturas bastante elevadas. ¿Cuál es la característica de las rocas carbonáticas? Las rocas carbonáticas pueden dividirse de acuerdo a su composición química y mineralógica. Hay muchas clasificaciones de rocas carbonáticas. Vamos a ver cuál es la característica de la fábrica, la relación matriz, cemento y partícula. Hay, como le digo, clasificaciones muy engorrosas. Nosotros vamos a usar la más simple, que es la clasificación de Dunham, que se usa actualmente. Y también hay clasificaciones dependiendo del parámetro físico, como la porosidad, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar en la clasificación de Dunham. Otra característica es el color. Por lo general, las rocas carbonáticas o la caliza tienen colores claros, de blanquecinos a pardos claros, y cuando la caliza se presenta negra es porque tiene pequeños porcentajes de materia orgánica, ya se el color que presenta es oscuro. Las estructuras sedimentarias mecánicas son como cualquier otro tipo de roca. Tenemos la estratificación, que es la unidad fundamental de las rocas sedimentarias. Pueden tener laminación paralela, pueden tener ondulitas simétricas o asimétricas, pueden tener estructuras flácer, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo de laminación paralela y antidunas, ¿sí? Pueden tener marcas de base, óndulas semilunares.
Acá tenemos una estructura que nos indica la acción de la marea, que es una estructura, como ustedes ven, como dos entrecruzamientos, uno que se dirige hacia un lado y otro que tiene dirección y sentido contrario. Esto se llama herringbone o hueso de arenque, ¿sí? Parece las costillas de un pescado, por eso también se le dice hueso de arenque. Esto quiere decir que la corriente de esta parte es en esta dirección y sentido, y en esta al revés, ¿sí? Esto nos indica una zona de marea, cuando la marea subió y después cuando la marea se retiró. Se forman este tipo de estructuras. Este tipo de estructuras también se pueden dar en las rocas silicoclásticas, pero ustedes ven que están asociadas, nunca aparece una sola, ¿sí? Para que sea este tipo de estructura, tienen que estar presentes las dos. También puede presentar grietas de desecación, deformaciones por carga. Acá tenemos otra deformación por carga. Esta estructura sedimentaria no la vimos antes, pero se produce por presión y disolución, en que este era antes el límite del estrato, y cuando se produce la presión en el carbonato reacciona, al ser un precipitado químico, reacciona, sufre muchos cambios inmediatamente y se produce esta disolución en formas granuladas, ¿sí? Forma contactos granulados que suben y bajan, y a esto es muy característico en las calizas, y es importante porque también nos da porosidad secundaria en los yacimientos petroleros. Estos se llaman estilolitas. Otro son conos, también por presión de disolución, en donde la parte más abierta del cono la tenemos en el techo, y como ven en este ejemplo, en esta foto, la parte más aguda se encuentra en profundidad. Esta estructura se llama cono en cono. También otra característica son los nódulos, que son de origen diagenético. Acá vamos a tener muchos tipos de estructuras sedimentarias de deformación. Las orgánicas también son importantes, ya sea como trazas, como estas, ¿sí? De cualquier tipo de organismo. Y en lo que nos vamos a centrar también mucho es en los estromatolitos. Ustedes saben que los estromatolitos son producidos se les llaman mata microbiales, porque las algas no existían en el Precámbrico. Entonces, para identificar un estromatolito preferimos llamarlo mata microbial, ¿sí? Lo que aparece en el estromatolito no es la mata microbial, en esencia, sino que la mata microbial precipita el carbonato de calcio e imprime la forma que tenía la mata, ¿sí? Mientras más alargados son estas formas que tiene el estromatolito, nos están indicando mayor profundidad de agua, ¿sí? Mientras que los más chatos, como los lateralmente unidos, nos indican aguas menos profundas. Acá tenemos un ejemplo, que el estromatolito vive casi en el pelo de agua, ¿sí? O sea, si el agua aumenta su nivel, el estromatolito crece. Si el agua baja su nivel, el estromatolito se muere, ¿sí? Porque se seca. Entonces está continuamente indicándonos dónde ha sido el límite del nivel del lago o el nivel del mar. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Puede repetir, profe? A mí no me quedó claro lo último. Bien, acá tenemos los estromatolitos que son fósiles, ¿sí? Lo que yo le decía es que el estromatolito no es que sea la mata microbial fósil o que sea fosilizado, sino que lo que produce la mata microbial es la precipitación del carbonato de calcio con la forma de la mata. Pero no es que quede la mata fosilizada.
¿sí? Y les decía que mientras más alta o en forma de rama tiene, es que nos indica que el nivel del agua, o sea, el pelo de agua, la superficie de agua, ha sido más profunda. Porque la mata microbial vive, como vemos en esta foto actual, ahí. Necesita luz y necesita agua, pero no necesita que el agua sea muy profunda, sino que está ahí, ¿sí? Vive ahí. Si el agua, por alguna razón, sube, supónganse, 5 metros, 10 metros, o la mata migra hacia zonas menos profundas y acá se va a morir. ¿Se entiende? Okay. Sí, profe, ahora sí, muchas O gracias. sea, fíjense en esta foto y acuérdense qué les indica el estromatolito. Y si el estromatolito es chato como este, bueno, teníamos poca profundidad y no variaba tanto el nivel del lago o del mar. Y si lo tenemos alargado, quiere decir que el agua iba subiendo, el nivel iba subiendo y la mata iba buscando la luz y ese equilibrio que tiene que tener entre el agua, el aire, la luz, el calor. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Hay otro tipo de bacterias que forman estos estromatolitos muy bonitos, que son redondeados, que lo denominamos oncolitos, ¿sí? O bolas de microbialitos. Estos son los oncolitos. Son parecidos al estromatolito, pero son redonditos. Otra estructura que es importante en las rocas carbonáticas, que se puede ver a simple vista, esta es una foto de afloramiento, o se puede ver en corte delgado, es la fábrica geopetal. Acá tenemos el resto de una estructura, ¿sí? De un fósil, y vemos que tiene un relleno a la mitad. Esto quiere decir que el bichito se murió, se rellenó de sedimento y nos indica que esta es la base y este es el techo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de las rocas carbonáticas. Profe, perdón, ¿de qué se rellenó la otra parte? Puede estar precipitado relleno con cemento. Perdón. Esta parte más clara puede haber precipitado cemento después, pero este relleno se produce inmediatamente después que el bichito se ha muerto. ¿Sí? Esto ya, si es cemento, es secundario. Ahora vamos a ver cuánto se ve oscuro, estamos hablando de micrita y todavía no hablé de la micrita, y cuando la calcita se ve claro, que es la esparita. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, las rocas carbonáticas tienen partículas, como vimos en la primera unidad, y estas partículas pueden ser carbonáticas, ¿sí? Que la vamos a llamar haloquímicos, o terrígenas, que pueden ser un poquito de fragmentos de cuarzo, feldespatos, otro tipo de fragmentos que no sean carbonáticas. Pero si es carbonática, es haloquímico, ¿sí? Y también material ligante. Ustedes saben que las partículas tienen que tener un material ligante. Este material puede ser micrita, si la calcita tiene tamaño pelita, o sea, si es un equivalente a la pelita en lo terrígeno, y si es mayor, si es tamaño arena, la vamos a llamar esparita. Y la esparita es el cemento. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien, ahora vamos a la partícula, a lo que denominamos haloquímicos, que son los carbonáticos. Son granos, partículas que constituyen los haloquímicos de la roca carbonática. Se usa para los granos que han sufrido transporte y que han sido depositados mecánicamente, ¿sí?
Antes se dividía en esqueletales y no esqueletales, yo se lo taché para que ustedes, o sea, no, por ahí van a ver en algunos libros, y bueno, un poco ha quedado en desuso. ¿Qué son los haloquímicos? Entonces, son los granos que han sufrido transporte y que han sido depositados mecánicamente. Estos, ¿qué pueden ser? Fragmentos de fósil, fragmentos de alga, fragmentos de otra roca, esos son los haloquímicos, ¿sí? Han sufrido transporte, son carbonáticos y se han depositado en la cuenca. ¿Se entiende? Vamos a ver fotos y ejemplos. Sí, profe. Los componentes, ¿cuáles son? Terrígenos, si encontramos un poquito de cuarzo, si encontramos un poquito de otro fragmento lítico. Y acá tenemos los haloquímicos y los ortoquímicos, que son en definitiva los dos por precipitación química en la cuenca, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos olitas. Esta olita es un haloquímico y acá tenemos cristales de calcita, como se pueden ver. ¿Ustedes se acuerdan de la característica de la calcita? La alta birrefringencia. La alta birrefringencia tenía forma de rombo, ¿se acuerdan? Tenían clivaje muy bueno. Bueno, entonces ahí tenemos presencias de calcita alrededor de la olita. Ahora vamos a ver las texturas de las rocas carbonáticas. ¿Cuál es la textura? Como en todas las rocas, habíamos dicho que era la forma, tamaño y disposición de los agregados, ¿sí? Acá podíamos diferenciar partícula, matriz y cemento. Los tipos de partículas pueden ser esqueletales o extraclasto. ¿Cuáles son los esqueletales? Por ejemplo, las olitas. Las olitas tienen en la guía que pueden ser de diferentes tipos, ¿sí? Pueden ser concéntrica, ¿sí? Con diferentes láminas. Por lo general tienen un diámetro hasta 2 milímetros. ¿Por qué? Porque la olita se forma a partir de un centro, va precipitando el carbonato de calcio en forma concéntrica, y cuando tiene un diámetro relativo ya cae por su propio peso y se deposita, ¿sí? Puede ser una olita superficial en donde tenga una sola lámina de precipitado carbonático, o puede ser compuesta en donde tiene varios núcleos de olita y varias láminas de precipitados alrededor. Pueden ser también agregados. Esto es un ejemplo de un fragmento de una roca carbonática que se erosiona y se vuelve a depositar en la misma cuenca, o pueden ser peloides. Estos están compuestos por micrita y tienen esta forma así elongada, o más o menos son granos amorfos. Estas olitas y pisolitas se observan a simple vista, ¿sí? Y también, bueno, las formas internas en corte delgado, pero ustedes pueden ver que hay olitas como estas que se ven muy bonitas y se ven a simple vista, ¿sí? Son todas concéntricas, tienen un centro, acá ven otra, son todas concéntricas. Y después tenemos los pisoides, esferoides, que son oides similares. Otro grano son, como dijimos, los peloides. Se cree que es producto de gastrópodos o crustáceos que producen peles en cantidades considerables que se pueden acumular. Todo esto es un pellet, esto es un pellet, entonces acá, o sea, ustedes ven que es más o menos redondeado, alargado, pero que no tiene ninguna estructura interna y que el color es oscuro, ¿sí? O sea que es de micrita.
Esta es la micrita, a diferencia de la esparita, en donde se puede ver el cristalito de calcita. Acá tenemos los granos esqueletales, como su nombre lo indica, son granos en donde tenemos un esqueleto, como puede ser cualquier tipo de fósil, como ven acá, ¿sí? Hay diferentes tipos de granos esqueletales. En estas muestras, por ejemplo, tenemos mucha participación de micrita, es más bien marrón, y en esta tenemos más participación de esparita, que es cuando se ve el cristal. Y después, bueno, la inmensa mundo que hay dentro de los granos esqueletales están todos los tipos de microfósiles, que pueden ser moluscos, nidarios, equinodermos, briozoos, foraminíferos. O sea, no los vamos a identificar por el tipo de fósil que sea, sino que lo vamos a identificar como granos esqueletales, ¿sí? Acá tenemos en esta foto, por ejemplo, así se ve un trilobite, la forma de un trilobite en un corte delgado, y ustedes ven que tienen cristales de calcita. Bueno, ahora vamos a ver de qué se trata el material ligante. Puede ser micrita o esparita. Al material ligante en las clasificaciones se le llama ortoquímico. ¿Qué quiere decir? Es un químico verdadero que ha precipitado en el lugar y que no ha sufrido ningún tipo de transporte, ¿sí? O sea, el ortoquímico es un tipo de cemento. El material que aglutina las partículas carbonáticas incluye matriz y cemento. Las partículas finas intersticiales o fango carbonáticos son denominados micrita, mientras que los cristales, producto de la precipitación de cemento de la recristalización, se denomina esparita o microesparita. ¿Cuál es el origen? La precipitación química, esto ustedes lo tienen en la guía, puede ser por precipitación bioquímica, puede ser por desintegración de algas, puede ser por actividad bioerosiva, puede ser por degradación mecánica de esqueletos biocrásticos, puede ser por actividad de bacterias, por caparazones de nanoplancton. Esto es o sea que tiene múltiple origen la depositación de la micrita dentro de las rocas carbonáticas. Acuérdense de estos dibujitos y ustedes ven que pueden ser de origen primario o pueden ser de origen secundario. La micrita, como tiene múltiples orígenes, nosotros la vamos a usar de manera solamente descriptiva, ¿sí? Vamos a decir si es micrita o no es micrita, si es esparita o no es esparita. ¿Por qué? Porque si empezamos a ver si es primaria o es secundaria, ahí ya tenemos que empezar a jugar si es cemento o si es matriz. ¿Me entiende? Entonces nosotros a la micrita lo vamos a llamar el material ortoquímico caracterizado por su textura menor de 4 milímetros. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Bueno. Acá tenemos un ejemplo de microesparita, que es el ortoquímico que tiene entre 4 micras y 20 micras y puede originar por la recristalización de la micrita, por cementación o por reemplazo. Esto que tienen aquí entre medio de los granos es la microesparita, ¿sí? La esparita, ustedes ven acá entre las bolitas, ya tiene, se pueden ver los cristales de calcita muy bien, que forman un mosaico en todo lo que es la porosidad de la roca, y es un producto de cemento como un ortoquímico o por la recristalización de la calcita. En petrología
Bueno, como dijimos, en petrología sedimentaria hay muchas clasificaciones de rocas carbonáticas. Las más usadas son la Dunham y Folk. Ambas clasificaciones tienen connotaciones genéticas, pero nosotros vamos a usar solamente la clasificación de Dunham. Esta clasificación es muy sencilla. Tiene un gran campo en donde dice los componentes originales no estaban unidos y a su vez los componentes originales estaban unidos al momento de la sedimentación o precipitación. Acá tenemos, por ejemplo, los corales. Ustedes imaginan un arrecife coralino, ellos estaban unidos al momento de depositarse, ¿sí? O los estromatolitos estaban unidos al momento de depositarse o precipitar el carbonato. A su vez, los que no estaban unidos, o sea, los que tuvieron transporte, hay dos grandes campos, que es el que contiene fango carbonático. Acuérdense que el fango es la micrita, ¿sí? El material que es tamaño limo o arcilla. Y las que no tienen fango carbonático, o sea, las que no tienen micrita. Esta a su vez se divide en fango soportada, en donde vamos a tener abundante porcentaje de micrita, y grano soportada, en donde vamos a tener grandes porcentajes de grano, ¿sí? Es como grano soporte y fango soporte en las clásticas, ¿sí? La fango soportada a su vez se divide en dos, la que tiene menos del 10% de grano, o sea que tiene mucha micrita, se lo denomina mastón. Y la que tiene más del 10% de grano se lo denomina Waston. Estos granos pueden ser cualquiera, pueden ser fragmentos de fósiles, pueden ser pellets, ¿sí? Y después las granos soportadas, en donde los granos están en contacto, el Paxton, pero fíjense, puede contener fango carbonático o micrita, mientras que si es grano soportada y no tiene micrita, o sea, sin fango carbonático y tiene esparita, se lo denomina Greenstone. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Es una clasificación sencilla que ustedes tienen que jugar, ¿sí? Con estos parámetros. Si tiene micrita, si es grano soportada, y de ahí cuánta micrita y cuánta esparita hay. Y todos los que estén unidos al momento de depositación, como los estromatolitos, constituyen el gran grupo de los bastos. Bueno, las dolomitas solo las voy a nombrar, al igual que las calizas, pueden agruparse de acuerdo a la composición mineralógica. No vamos a ver dolomita en los prácticos, pero pueden ser singénicas cuando se forman contemporáneamente en el ambiente sedimentario, pueden ser diagenéticas cuando se forman por reemplazo, o pueden ser epigénicas cuando se forman en sectores localizados. El término dolomítico hace referencia a el contenido de dolomita que tenga en diferentes proporciones. Si tiene mucha dolomita, la vamos a denominar dolomita. Si tiene 100% de calcita, la vamos a llamar calcita, ¿sí? Este es un ejemplo. ¿Ustedes fueron al campo con alguna materia? Sí, profe, para los chicos nuevos no sé. A ver, ¿a dónde fueron? Cuéntenme. Por ejemplo, en algún momento fuimos con estructural para la parte de Jujuy, donde ¿Hasta vimos dónde los fueron? depósitos de estromatolitos. Si no me equivoco, cerca de lo que era la laguna no me acuerdo el nombre del embalse de ahí de Jujuy.
¿Qué será la laguna Yala? Bueno, pero conocen los estromatolitos, conocen del ejemplo que le puse acá, Sí. de que en el Cretácico y Cenozoico inferior, en todo el noroeste, acá tenemos Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, había una cuenca muy amplia, que es la cuenca Cretácica, que se llama Grupo Salta, que está integrada por 3 subgrupos, Pirgua, Balbuena y Santa Bárbara, y que Balbuena tiene una gran extensión de calizas que ocupa toda esta región, en donde tienen las calizas del Cabra Corral, las calizas que pueden ver en el puente, justo pasando el puente de Cabra Corral, en el paradón del frente, son las calizas de Yacoraite. Bueno, los estromatolitos que se ven en el camino también del Cabra Corral, todas esas son las calizas que en algunas partes tenía conexión marina, y en otras partes era un gran depósito lacustre, pero con conexión al mar, ¿sí? Y que las maderas, profe. ¿Cómo? Y que las maderas ahí en Jujuy. Ah, bien, bueno, ahí vieron Yacoraite. Sí. Y también acá en lo que era la quebrada de Corralito, también hay carbonatos. También sí, ahí tienen carbonato. en Sí, nosotros de ahí sacamos una pequeña muestra de estalactitas también, o sea, había precipitación carbonática. Fantástico, sí, ahí vieron diferentes tipos de precipitaciones de carbonato. Si ustedes juegan un poco con el Google Earth, esta es una parte de, esta es la quebrada de Humahuaca, ¿sí? Acá está Tres Cruces, esto es el río Yacoraite, ¿sí? Y todo esto es la zona del valle de Casa Grande Tres Cruces, y ustedes ven acá un hermoso sinclinal en donde está rodeado por esto que son las calizas de la formación Yacoraite. En Tres Cruces también, ¿sí? Todo esto es Yacoraite. Acá en el río Yacoraite tienen lo que turísticamente se llama la Collerita de la Colla, que está coronado también por las calizas de la formación Yacoraite, y así con el Google pueden recorrer y ver todos los afloramientos de carbonatos del Cretácico que tenemos. Esto es solo a modo de ejemplo. Esta es la formación Yacoraite, son todas calizas que tienen grandes pliegues, ¿sí? Forman estructuras, la verdad que muy llamativas, muy bonitas. Y acá tenemos este típico relieve que forma Yacoraite. Estas son las areniscas basales, y acá tenemos todo el desarrollo de calizas. Bueno, también tenemos carbonatos en el Carbonífero Pérmico. Acá tenemos en la Puna, la formación, la cuenca de Arizaro, y acá en lo que es la cuenca Tarija también había carbonato. Este es un pequeño ejemplo que ya cuando las calizas son viejas y tienen mucha historia diagenética, sufren reemplazo, las bolitas sufren reemplazo por sílice, ¿sí? Esta es una diagénesis que ha sufrido muchos cambios, y acá tenemos, por ejemplo, una caliza con micrita y algunos fósiles. A estos se lo podría llamar, dentro de la clasificación, un mastón, porque tiene poquitos fósiles y lo que más tiene es fango carbonático, ¿sí? Estos son los libros. Bueno, el Jorobo de Harry Potter es un libro muy lindo que está en la cátedra, que está en la biblioteca, creo, que nos ayuda mucho para ver qué tipos de microorganismos y clasificar mejor las rocas carbonáticas.
Después ustedes pueden bajar el atlas de Adams y Mackenzie, está en internet, es un atlas muy lindo, en donde ahí tienen muy buenas descripciones, muy buenas fotos. Y después también el Tucker lo tienen, creo que también está en internet y está en el aula virtual. Pero esta es más o menos la bibliografía usada para las rocas carbonáticas. Hay otros tipos de carbonatos que se producen en los alrededores de los salares, pero nosotros ahora nos vamos a centrar en lo que son las evaporitas. Ustedes saben, las evaporitas pueden ser marinas o pueden ser continentales. ¿Hay alguna pregunta antes de pasar a evaporitas? No, profe. ¿No? ¿Ninguno? No, profe. Bien. Bueno, las evaporitas también no son otro tipo de rocas químicas que le siguen en importancia y sobre todo ahora, aunque no sean volumétricamente importantes, es el boom de las evaporitas por el tema del litio y de los boratos. Otras rocas que solamente las voy a nombrar son los travertinos y las tufas, la fosfática, ferruginosa, silíceas, carbonosas. ¿Sí? Están dentro de lo que sería el grupo de otro tipo de rocas sedimentarias. Nos vamos a centrar en las evaporitas. Se entiende que es una roca de origen salino que precipitó de una superficie saturada o en una salmuera impulsadas por la evaporación solar. ¿Cuál es la diferencia con las rocas carbonáticas que acabamos de ver? Que la roca carbonática precipita el carbonato de calcio a partir de determinadas condiciones de presión, temperatura, luz, temperatura, como vimos, todos los factores que condicionan a que precipite el carbonato de calcio. La diferencia con las evaporitas es que la solución es una salmuera, está saturada completamente de diferentes tipos de sales y sobre todo de cloruro de sodio, de sulfatos y de carbonatos. Entonces, con la evaporación, inmediatamente o permanentemente se está produciendo la precipitación de los cloruros, de los sulfatos, de los carbonatos. Ustedes saben que el agua de mar es un agua muy salada, pero que no está saturada en sales, ¿sí? Para que se produzcan las evaporitas, la solución tiene que ser una salmuera, ¿sí? O sea, tiene que estar saturada en sales. El origen puede ser consecuencia de evaporación de aguas conteniendo abundante sal en disolución, y cuando alcanza el nivel de saturación, que por lo general es evaporación, precipitan los diferentes minerales. Pueden ser que precipiten las sales menos solubles o lo más solubles. Los carbonatos como calcita y dolomita, su precipitación comienza cuando la concentración del agua de mar ha reducido su volumen a la mitad. Los sulfatos, yeso y anhidrita empiezan cuando el volumen de agua se reduce a la quinta parte. Y los cloruros se precipitan después de los sulfatos y el cloruro de magnesio. Acá tenemos diferentes tipos de sales que precipitan en un ambiente salino, como por ejemplo las evaporitas continentales, como es la lita, el yeso, bórax, ¿sí? Soda, trona, etc. O sea que la asociación de minerales por lo general es cloruros, sulfatos, carbonatos, boratos y nitratos. Esto lo ven muy bien en los carbonatos de la puna, como son los salares, y también algunos precipitados de agua salobre de tipo marina, como es el mar del Cancún. Otro tipo
por ejemplo, de precipitaciones marinas, son este tipo de modelos que se llaman SAPCA. Acá tienen el mar Mediterráneo, se produce una entrada del mar a la zona continental, por evaporación se produce una gran concentración de sales, y a diferencia de las cuencas de la Puna, de los salares de la Puna, también hay concentración del mar, pero por evaporación del agua. Bueno, los factores, por supuesto, tienen que ser climáticos, tiene que haber aridez, evaporación, humedad relativa y viento. Factores hidrológicos, tiene que haber un balance hídrico, alimentación, drenaje, ¿sí? Factores de la cuenca, como el confinamiento, la subsidencia, condiciones anóxicas, y factores químicos, ¿sí? Que dan diferentes tipos de precipitados. Acá tenemos el ejemplo, que ustedes lo deben haber visto en mineralogía, de cómo son los depósitos salinos, sobre todo los modelos de la Puna. Este es un modelo muy sencillo, en donde tenemos que en los bordes de la cuenca se depositan los carbonatos, después los sulfatos, y en el centro la halita, que son los más solubles. Puede ser un modelo concéntrico o puede ser un modelo asimétrico. Ahora tenemos los ambientes sedimentarios, puede ser marinos. Nosotros nos vamos a concentrar no en los ambientes de SAPCA, sino en los ambientes continentales, que son los ejemplos que nosotros tenemos acá en el noroeste. Acá tenemos un ejemplo de un salar. Ustedes vean las salmueras, el porcentaje, o sea, tienen más de 50 gramos por litro de sales para que pueda precipitar las evaporitas. Las evaporitas continentales tienen este modelito que tenemos acá. Son cuencas cerradas, son cuencas centrípetas, o sea, el agua que escurre no sale de la cuenca, sino que se queda encerrada ahí en la cuenca. Tenemos las zonas montañosas, tenemos las zonas terrígenas, como grandes abanicos aluviales, y también tenemos una zona de depósitos de arena y depósitos de arcillas, ¿sí? Y después tenemos todos los carbonatos, los sulfatos y los cloruros hacia el centro de la cuenca. Este es un modelo típico de un ambiente continental de la Puna. Acá tenemos un mapita de lo que es la Puna, jujeña, salteña y de Catamarca. Vemos todos los salares, desde el salar de Pozuelos, Salinas Grandes, el salar del Hombre Muerto, o sea, todos los salares se concentran en la Puna. Como ven acá, es una zona árida, elevada, en donde tiene muchos vientos, y acá ven el ejemplo muy bonito en donde tienen la sierra, tienen el cono aluvial, tienen los depósitos arenosos de San Flat, y por último tienen los depósitos evaporíticos dentro de la cuenca. Este es Salinas Grandes, y acá tienen otro ejemplo del salar de Pozuelo, en donde también tienen las zonas elevadas, el vulcanismo activo, ¿sí? Y bueno, las mismas condiciones de temperatura, de vientos y de aridez. El material pelítico, el material fino que está cerca de la precipitación de las evaporitas, ¿sirve como tapón? O sea, ¿sirve como nivel de base para que se puedan precipitar las evaporitas, o simplemente puede precipitar igual, digamos? O sea, yo sé que están formados en la cuenca endorreica, pero el material pelítico sirve como un tapón, como para que empiecen a precipitar. Si no estuviese ¿Sabés lo que pasa? Que vos imaginate, tenés una pendiente en una cuenca, tenés las montañas, estas marroncitas,
Esto te produce mucha meteorización en la zona, te produce después transporte. En las zonas cercanas se van a producir el depósito del material más grueso, después se va a depositar la arena, ¿sí? Y por último las pelitas. Pero el agua sigue fluyendo tanto en superficie como en profundidad. Estas aguas están hidrotermalmente conectadas, o sea que te da un gran aporte de salmueras, de diferentes tipos de sales, para que se te forme la salmuera. Y acá, entonces, en vez de haber agua, que cuando llueve hay agua, pero la mayor parte del año hay gran cantidad de evaporación. Entonces te va a ir precipitando el carbonato, sulfatos, cloruro. Esto no diría que es como un tapón, porque es la asociación del depósito terrígeno que en algunas épocas puede avanzar o en algunas épocas puede retroceder, todo depende de la tectónica, ¿sí? Si en tu historia tectónica hubo levantamiento de esta sierra, vas a tener más aporte de material plástico. Pero si tenés un tiempo en donde no hubo levantamiento, vas a tener más aporte o precipitación de las evaporitas. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, la halita, esto es muy simple, también tiene un pico característico en la difracción de rayos X, tiene una mineralogía, una química muy simple, es cloruro de sodio, ¿sí? Puede cristalizar en el sistema cúbico, los cubitos se pueden ver a simple vista, si en estos ambientes se los ve claramente, ¿sí? También pueden tener una estructura bandeada. Las alitas acá ven cómo van precipitando, son cristalitos que se forman en superficie y decantan y se van acumulando en la profundidad. Acá tenemos la laguna del salar, la salmuera, Britne es salmuera, y cómo van precipitando por la evaporación, por el calor, por el viento, y esto hace que se formen cristales de halita y que decanten y se acumulen en el fondo. Es muy sencillo. Acá tenemos un ejemplo que se puede ver en una pileta, en que también otro tipo característico de halita es la tipo tolva, ¿sí? O hopper, o dras, ¿sí? O chevron, cuando se van acumulando. O sea, tienen diferentes formas según sea el periodo y la presión que tenga un cristal sobre otro. Acá tenemos, bueno, acá la halita puede contener, como ven, acá está oscura. Esto quiere decir que tiene un poco de material limoso entre los cristales, porque si no, la halita se forma así, tiene un color blanco y es transparente. Acá tenemos otro tipo, halita sacaroide, en donde vemos los cristalitos ya en tamaño de un azúcar, son cristales chiquitos. Y acá tenemos el tipo de escoria, que estos son ejemplos de las grietas de secación que se forman en la superficie y tienen forma aguda, son bastante duras. Y acá tenemos otro tipo de halita intersticial MADI, o sea, tiene un origen que está 50 y un bastante porcentaje de fragmentos de crítico, por eso le da ese color oscuro a la halita. Las alitas de forma con chevron son estos pliegues bastante agudos que se van formando cuando hay precipitación y acumulación, y por presión se forman este tipo de alitas.
Acá Hopper o esqueletales, los cubos tienen estas formitas, donde van con crecimientos secundarios. Y también lo más común es la estructura bandeada, como se puede ver, son diferentes capas de helitas. Estas partes oscuras pueden tener presencia de materia orgánica. La granular o maciza también se puede presentar. Y el yeso y la anhidrita tienen este hábito acicular. El yeso típico es muy probable que se encuentren rosetas también de yeso, y este tipo de estructuras nodulares o este tipo de cristales, ¿sí? Por lo general están asociados. Bueno, el yeso es incoloro. Ustedes saben bien, pueden tener coloraciones blanco y gris, suelen estar asociados con pelitas, y vamos a tener siempre que van a estar intercalados entre lo que son los cloruros y los carbonatos. Acá tenemos formas, también pueden tener estructuras de deformación, es muy común en el yeso. Y bueno, acá terminaríamos, porque solo vamos a mencionar los otros tipos de travertinos. Los travertinos ustedes saben que se usan en construcción, está muy de moda. Son un tipo de rocas carbonáticas, pero de un origen diferente, ¿sí? Así que bueno, acá terminaríamos la clase. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe, estoy bien. No, profe, estuvo muy entendible. ¿Sí? ¿Se entendió todo? Sí, profe, sí se entendió. Bueno. ¿Ninguna pregunta? No sé si Andrea y Emilio se contactaron con ustedes, no sé si van a tener clase esta tarde, creo que no. Nada. Sí, Andrea me dijo Por la que duda no. de que entra hoy. Andrea me dijo que no va a dar clase esta tarde. Así que, pero bueno, yo al menos ya tienen la teoría, y no sé si irá, conéctense a ver si está Emilio, y si no, bueno, pónganse a estudiar para el miércoles, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. El resto de las rocas, las que entran dentro de las sedimentarias, esas, en el caso de estudiarlas, No, vamos a hacer hincapié este año porque tenemos menos tiempo en carbonáticas y evaporitas. Lo que quiero es que sepan es que no son las únicas.